La industria de la construcción, Sensico. Y con él vamos a hablar precisamente de el Perú, que es un país altamente sísmico. Le damos la bienvenida, ingeniero Estrada. Buenos días. Buenos días, Jack. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a continuar con estos movimientos telúricos. Lo decía, en el Perú se presentan y ya tenemos registro en nuestro haber de movimientos telúricos que han devastado grandemente el país, varias zonas del país, y se habla de un sismo de gran magnitud que pronto sucedería en Lima, que no se puede predecir, no podemos saber para cuándo, pero que va a suceder de todas maneras en la capital. Sí, absolutamente todos los eventos naturales, es un evento natural, como su nombre lo dice, son recurrentes. Y si en algún momento de la historia, en algún lugar ha ocurrido un sismo de una magnitud grande, este de todas maneras se va a tener que repetir en algún momento de la historia. Lo que podemos hacer los ingenieros es calcular cuál es la magnitud, el probable lugar, pero todavía no hay un científico o institución seria que nos pueda decir exactamente cuándo va a ocurrir, y para eso hay que estar preparados. ¿Cuál sería esa magnitud entonces y dónde sucedería este movimiento telúrico de gran magnitud acá en la capital? Bueno, en la capital tenemos un silencio sísmico muy importante de más de 250 años. Recordemos que en el año 1746 fue un terremoto, y por las evidencias que hubo, se supone que este terremoto, digo se supone porque en ese momento no había instrumentación que nos pueda decir exactamente la magnitud, pero se supone por las evidencias y vestigios, relatos, que ese terremoto puede haber sido de 8.5, 8.7 de magnitud. Entonces, esa probabilidad o la probabilidad de ocurrencia de un sismo de esa magnitud podría darse frente a las costas de Lima. Ya, ¿y esto qué significaría en términos de desastres? Actualmente, un gran desastre. Por dos razones: por la informalidad en que ha crecido la ciudad de Lima durante decenas de años, y la mal ubicación de las viviendas en suelo no adecuado, y por lo tanto vamos a tener gran cantidad de viviendas dañadas y muchas de ellas lamentablemente colapsadas. Ajá. Ahora, ¿qué zonas de la capital serían las más perjudicadas? Como hemos mencionado, o sea, la parte periférica de desarrollo informal, Ya, de autoconstrucción, la cual no ha tenido una supervisión técnica, de no contar, por ejemplo, con los estudios de suelos adecuados y sobre todo con el mal uso de los materiales. ya, pero Entonces estamos hablando de los distritos periféricos, por ejemplo, una zona que podría tener gran daño son todas aquellas laderas que están pobladas, por ejemplo, y tenemos desde Comas hasta Alurín, todos los cerros, la mayoría de cerros, la falda de los cerros está poblado de viviendas informales. Eso por un lado. Luego tenemos la zona del litoral. Recordemos que un sismo que ocurre en el fondo marino de gran magnitud puede provocar un tsunami. Entonces también tenemos esa amenaza del tsunami. Y luego tenemos aquellas viviendas que son construidas sobre arenales, las cuales no han tenido un diseño adecuado. Entonces tenemos muchas zonas en Lima las cuales están con alto riesgo. Ahora, y el centro de Lima, por ejemplo, donde tenemos construcciones antiguas. Bueno, el centro de Lima, la ventaja es que tiene un buen suelo y no amplifica las ondas sísmicas. Ya. Y como mencionas, las viviendas antiguas, ya por su propia antigüedad, el material se está deteriorando y está perdiendo su capacidad, su capacidad de resistencia. También ahí tenemos un problema, y estamos viendo en el centro de Lima, en Barrios Altos, que no es necesario un sismo, se están cayendo las paredes de los segundos pisos justamente por este deterioro. Pero con un sismo, o sea, estamos hablando de un desastre total también en esta parte de la capital. Claro, recordemos que hay en este caso, cuando no hay sismo, las viviendas se comportan relativamente bien porque solamente tienen fuerzas de gravedad, es decir, fuerzas verticales. Pero ya cuando viene un sismo, estas fuerzas horizontales son las que causan el daño. En el caso de un material muy débil como el adobe, por ejemplo, vamos a tener bastante daño. Ahora, ¿por qué el país, el Perú, es considerado una zona altamente sísmica? Y acá hacemos referencia al círculo de fuego del Océano Pacífico que pertenece el país y otros más. Así es. Que cuando ocurre un terremoto como en el Ecuador, por ejemplo, que ha sido su epicentro, se siente en la capital y se siente en otros países. Claro, nosotros estamos al frente del Cinturón del Fuego, en donde la actividad sísmica es muy alta. Recordemos, por ejemplo, Chile. Chile tiene mucha más actividad sísmica que nosotros, y por lo tanto ellos también están más avanzados en
las construcciones sismo resistentes, sobre todo no por el reglamento de edificaciones. Acá en el Perú, el reglamento nace en Cencico, por ejemplo. Ya. El problema es que no hay una fiscalización adecuada cuando hay este crecimiento urbano desordenado. Entonces, tenemos una alta actividad sísmica, la cual está reflejada en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hay una norma de diseño sismo resistente, la cual está indicada inclusive por distritos, cuáles son los distritos de baja, mediana, alta y muy alta sismicidad. Por lo cual, o sea, la construcción, las bases, el cimiento es muy distinto en uno y otro lugar. Y no solamente el lugar, sino también depende mucho del tipo de suelo en el que se va a construir la edificación. Es por eso que antes de construir cualquier tipo de edificación hay que preguntar a un especialista, a un ingeniero civil, especialista en geotecnia, en suelos, para ver la calidad, y con eso se diseña el tamaño de la zapata, el tamaño de la cimentación. Pero eso no se hace, o sea, por ahorrar costos, porque eso tiene un precio, acá empíricamente hay muchos señores dedicados a la construcción que saben leer planes bajo su experiencia, han construido casas y ellos mismos empiezan a edificar sin tener en cuenta el tipo de suelo y el material que se necesitaría para poder hacer el cimiento que pueda resistir cualquier movimiento telúrico. Sí, justamente en Cencico nos estamos abocando a eso, a tecnificar y sobre todo a certificar a aquellas personas que han tenido una experiencia empírica. Los traemos a Cencico, les damos esta información, digamos, teórica. Luego, información práctica, hacen prácticas en nuestros talleres y finalmente una prueba para certificarlos como técnicos especialistas, ya sea en albañilería, instalaciones, fierrería, encofrados. Entonces, todas esas actividades las realizamos con una certificación de competencia laboral. Por eso que es muy importante este trabajo que estamos haciendo a nivel nacional, porque Cencico es la única institución pública académica que tiene presencia en 19 sedes o 19 ciudades a nivel nacional. Ahora, las casas que ya están construidas, donde ya se ha invertido dinero, o sea, no van a ser destruidas para levantarse otra. Esto se pueden hacer trabajos de reforzamiento para evitar que estos se colapsen, que caigan ante los movimientos sísmicos de gran magnitud. Muy buena pregunta. Tenemos ya un gran stock de edificaciones que están en alto riesgo por estos dos factores. La amenaza o peligro, que es el sismo, el tsunami, y la vulnerabilidad, que es el mal uso de los materiales o la mala calidad de construcción. Ya. Estos dos elementos, ¿en qué se reflejan? En uno tercero que se llama riesgo. Entonces, tenemos muchas viviendas en riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Como acabas de mencionar, hay formas de reforzar. Ahora, no estamos diciendo que una vivienda, una edificación que ha sido mal construida, con un sistema de reforzamiento la vamos a volver completamente sismo resistente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero sería muy caro. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se refuerza de manera que por lo menos la vivienda no colapse. Tal vez sufra daño, pero no va a colapsar. De manera que las personas que estén ocupando esa vivienda van a tener la seguridad de que van a poder sobrevivir a este evento sísmico grande. También en Cencico, con la cooperación técnica suiza, estamos preparando justamente estos tipos de capacitaciones y nosotros en Cencico vamos a formar justamente estos albañiles especialistas en sistemas de reforzamiento que ya han sido probados, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Católica. Un movimiento de gran magnitud que pueda suceder en la capital, acá en Lima. ¿Hasta dónde más se podría sentir? O sea, ¿hasta dónde más los efectos de este movimiento se podrían reflejar? Por ejemplo, recordemos que en el año 2007, todavía está en nuestra memoria el sismo de Pisco. Llevó hasta Guaitará, por ejemplo, son cientos de kilómetros. Los sismos grandes no solamente producen el movimiento sísmico, sino también, en el caso del cinturón del fuego, pueden producir un gran tsunami y este tsunami puede abarcar cientos de kilómetros. Entonces, dependiendo obviamente del tamaño y algo muy importante, la profundidad del sismo. Por ejemplo, el sismo de Ecuador, 7.7, una magnitud bastante grande, sin embargo, fue a 115 kilómetros de profundidad, por eso que pierde energía. Entonces, mientras más digamos, superficial es el sismo, el daño es mucho mayor y el área que abarca también es mucho mayor.
Claro. Entonces podemos tener, si es que estamos frente a las costas de Lima, digamos, Guaral, Huacho podrían sentir este movimiento fuertemente, al sur podríamos llegar hasta Cañete, no con movimientos bastante fuertes, y al centro, bueno, podríamos llegar a Chaclacayo, Chosica con estos movimientos, digamos, con niveles de daño, ¿cómo se llama?, considerables. Bien. Preocupa bastante lo que pueda suceder, pero sí, de todas maneras, va a tener que pasar este movimiento sísmico en la capital, por lo que tenemos que estar preparados, señores, ante esto, y los simulacros que se realizan a través del INDECI tienen que ser tomados con gran responsabilidad, estar preparados ante una eventual emergencia, tener, por ejemplo, esta mochila de emergencia es necesario. ¿Cuántas personas tendrán, por ejemplo, preparadas ya sus mochilas de emergencia si en un par de horas sucediera un movimiento sísmico? Yo creo que hay que tomar conciencia en ese sentido y empezar ya también a prepararnos para futuras eventualidades. Muy bien, le agradezco, ingeniero, por visitarnos a Exitosa, y vamos a seguir invitándolo para seguir hablando sobre esto. Es un tema que necesitamos saber de manos de los especialistas, precisamente para seguirle el paso a ello, ¿no? En cualquier momento sucede un movimiento sísmico en la capital y cómo debemos de estar preparados ante ello. Gracias por estar este domingo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, señores, son las 9:44 de la mañana.